Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de En torno a una mesa Miradas Diversas. Hoy os presentamos un encuentro con profesionales, con un panel de expertos que se dedican al trabajo con la población migrante, peticionaria de asilo y de refugio. Tenemos con nosotros a Ana Barbosa, que trabaja en CEPAIN, y tenemos también a Miguel Vivanco, que trabaja en la Merced Migraciones. Miguel, empezamos contigo si quieres. Cuéntanos un poco qué es la Merced, cuál es tu perfil profesional y cuál es tu perfil formativo y cuál es el trabajo que haces con ello. Vale, hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por invitarnos a este encuentro. La Merced Migraciones es una fundación que lleva más de 30 años trabajando con el objetivo de proteger los derechos humanos y especialmente acoge e intenta trabajar por la inclusión de jóvenes entre 18 y 30 años que han cambiado de país, ¿no? Que son migrantes o refugiados. Hay diversos proyectos dentro de la entidad con diferentes colectivos, refugiados, migrantes y que llevan más o menos tiempo dentro del país. En mi trabajo concreto está dentro de la formación. Yo soy el profesor de español de la entidad y me ocupo de los chavales que justamente no hablan como lengua nativa el español y estudian sus primeros momentos, ¿no? Desde la alfabetización hasta ese de los primeros niveles del nivel A1, el nivel inicial. ¿Cuál es tu perfil de estudios, por curiosidad? Yo estudié la licenciatura en filosofía en su momento, luego hice un máster sobre filosofía de la ciencia, filosofía de la mente. Trabajé durante 5 años en la universidad dando clases en esa área de filosofía del lenguaje, filosofía de la mente. A la vez siempre había hecho algún voluntariado y también hice formación en cooperación internacional y había sido voluntario en ASILIM, una asociación por la integración lingüística del inmigrante en Madrid, y también en CEAR, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid, en el área de voluntariado estatal, y también en el CEMI de Getafe haciendo acompañamientos sociales. Y bueno, después de esos 5 años en la universidad me parecía que me encajaba más en este ámbito en el que podía desarrollarme también pues como profesional, ¿no? Hice formación después de posgrado de español como lengua extranjera y también salud mental con refugiados. Y he trabajado como técnico lingüístico en CEAR, también como profesor en un centro de Madrid en Asilim a través de CEAR, y en Cruz Roja trabajé también como mediador social una temporada, y ahora estoy trabajando como profesor de español lengua de convivencia, lo llamamos, ya que primero no es una lengua extranjera para ellos, es su segunda lengua y es una lengua en la que van a convivir y de la que también vamos a aprender nosotros, ¿no? Igual nos movemos o jugamos en ese concepto de interculturalidad en la que nuestros nuevos vecinos aprendemos de ellos mientras ellos también, ¿no? O sea, es un aprender mutuo. También, si no me equivoco, antes hablábamos de que estás dando unas formaciones sobre duelo migratorio a través de el español lengua de convivencia del que hablabas. Ese tipo de formaciones es habitual también en el perfil que dais. ¿Dais ese tipo de duelo migratorio o otro tipo de formaciones también? Esto no es que demos el duelo migratorio a nuestros estudiantes ni que lo trabajemos, porque para eso están los psicólogos que trabajan con ellos. Yo sí que hice un posgrado de salud mental, que te decía, con el profesor José Bachotegui, que justamente habla sobre el duelo migratorio, sus características y los tipos. Y es verdad que estudiándolo, pues hay los tipos de duelo migratorio es múltiple, pues porque no solamente pierdes tu familia que no está contigo, también pierdes la tierra, también pierdes tu lengua, tienes que comprender o aprender otra nueva lengua, con lo cual pierdes tu lengua, tu estatus social, ¿no? Muchas veces algunos de nuestros alumnos pues podían ser médicos o farmacéuticas en sus países, y cuando llegan aquí no son nadie, no se sienten nadie, no es lo que llamamos el acortamiento del nombre. Entonces el profesor, teniendo en cuenta esos conocimientos, puede modificar sus clases sabiendo que nuestros alumnos están en ese proceso en el que están elaborando ese duelo. No somos quien ayudamos a elaborar el duelo, pero bueno, somos también
parte de esos agentes que podemos ayudar. No dejamos de ser agentes rehabilitadores también, ¿no? Que estamos 3 horas con ellos muchas veces diarias. Y igual que tenemos que enseñarles cómo se dicen las palabras, por ejemplo, del vocabulario que tiene que ver con la familia, y lo vamos a hacer mientras su familia puede estar en una situación ahora mismo de guerra, ¿no? En su lugar donde están. Y entonces saber tocar ese aprendizaje con la sensibilidad que requiere y sabiendo el momento en el que están, ¿no? Que es una situación en muchos de los casos complicada. Claro, tú nos hablas de un duelo de migración de gente recién llegada, pero Ana, yo creo que tú trabajas con una población que lleva en una parte importante de los casos ya un tiempo establecida en España. Cuéntanos un poco cuál es el perfil de CEPAIN y esa población a la que atendéis y un poco el trabajo que haces. Muy bien, pues vamos a ver, CEPAIN sí que se dedica tiene diferentes proyectos, diferentes áreas de trabajo con personas migrantes en la mayoría de los casos. Tiene formación y empleo, tiene el área de igualdad, tiene, pues como la Merced, tiene protección internacional para los solicitantes de asilo, también acogida humanitaria, y el proyecto en el que yo estoy es para jóvenes extutelados. Son chicos que ya llevan un tiempo, en este caso en Madrid, que han sido tutelados por la comunidad y que cuando cumplen la mayoría de edad pues se ven en situación de calle. Hay algunos dispositivos donde se les prepara para, como le decimos, para la vida adulta, ¿no? Porque realmente cuando están en los centros de menores están bueno, tal y como se recoge, pues bueno, los están cuidando, los están protegiendo, pero realmente no les preparan para la vida adulta. Así que de alguna manera también se dan clases de español, ellos están conviviendo, pero hay un paso en el que se pierde. Entonces, ahora mismo yo estoy en uno de esos pisos, en los pisos de acogida, estoy en la parte educativa, un poquito con las clases de castellano, preparando otros talleres de habilidades sociales sobre todo, y bueno, lo que hacemos es eso, es ese tránsito, es ese cambio desde menores que están acogidos como tal y como viven en una ciudad tan grande, a de repente dejarlos un poquillo nada, tiene 18 años y de un día para otro es un cambio de vida completamente diferente. Entonces, pues sí que ellos ya tienen otra trayectoria dentro de la ciudad, dentro de nuestra sociedad, pero bueno, se encuentran con otras situaciones también complicadas para ellos. Entiendo, Ana, que para el grupo del que hablas, el aprendizaje del español como lengua de convivencia no es una emergencia como en el caso de los grupos de los que nos hablaba Miguel, que atiende él. No es el caso. La mayoría tiene un nivel más o menos medio, se sabe, o sea, un nivel mínimo de comunicación y incluso hay chicos que llevan 3 años, 2 años y que tienen un nivel, incluso han estado escolarizados. Si tienen un nivel medio, pues siendo todavía menores, los incluyen en el sistema educativo. Entonces han estado en los centros. Eso sí, igual pues no consiguen terminar una educación secundaria con éxito. Pero bueno, se le da otro tipo de formación también, estudian mucho cursos de capacitación para el empleo, formativos, de profesiones, cursos profesionales para que tengan una profesión. O sea, entiendo que son perfiles que aunque pertenecen a la misma comunidad o al mismo grupo poblacional, son perfiles de necesidad completamente diferentes. En tu caso, Miguel, el idioma es una urgencia para poder comenzar un proceso de convivencia, como hablabais. Sí, bueno, dentro de la Merced hay varios proyectos también, igual que comentaba Ana, ¿no? Y hay chavales que llevan más tiempo. Yo, que en tanto que soy el profesor de alfabetización y nivel inicial, suelo encontrarme justo con los que acaban de llegar o con gente, o con chavales que llevan poco tiempo. Luego hay otra profesora que tiene otros niveles, que también eso, allí van los chavales, mayoritariamente son chicos que
que van a las clases de los siguientes niveles, o personas adultas y mayores de 30 años que van a otros proyectos como puede ser inserción laboral o asesoría jurídica, o también, como decía, la orientación psicológica, ¿no? Hay diferentes proyectos. Sí que en mi caso, al ser el profesor de alfabetización, suelo tener personas que acaban de llegar, y sí que es ese español en el que cumplimos y seguimos el marco de referencia europeo, como aparte se marcan la mayoría de proyectos que tenemos. Hay diversos proyectos, también tenemos el proyecto. Tengo alumnos que vienen de proyectos de refugiados, ¿no? Que les llevo a través de los programas del Ministerio, también de atención humanitaria, y también de otros proyectos como la Comunidad de Madrid, que tenemos un proyecto de alfabetización, o del Ayuntamiento de Madrid. Sí que, como decía, ese español está dirigido cumpliendo con lo que tienen que aprender dentro del marco de referencia europeo, pero también está dirigido a sus necesidades, ¿no? Podemos poner el ejemplo de que no hace falta a lo mejor llamar por teléfono para reservar un hotel, ¿no? Que es una de las funciones que puede estar marcado en el marco de referencia europeo, pero sí hace falta dar tus datos seguramente en muchos sitios a los que van a tener que ir, entre sea la entrevista de asilo, o van a tener que hacer una cita con el médico, con lo cual es las mismas funciones comunicativas, pero dirigidas hacia las necesidades que van a tener nuestro alumnado. Y con la peculiaridad, ¿verdad, Hanna?, que hay una gran diversidad en su formación, ¿no? O sea, que algunos de ellos han podido tener estudios de primaria 5 años, otros solamente 1 año, algunos pueden tener secundaria, también hay casos que pueden ser licenciados, como decía antes. En mi trabajo actual, la mayoría de ellos han tenido poquitos años, pero entre 1 año de primaria y haber terminado secundaria, hay muchísima diferencia. Claro. Y tenemos que saber como profes cómo hacer con esa clase heterogénea, ¿no? Cómo hacer que todos se sientan bien y no juzgar nunca, y que no se sienten inseguros por estar en una clase con diferentes niveles, ¿no? Esa es un poco la peculiaridad y la especialidad del trabajo del español en esas clases heterogéneas. Y en tu caso, Ana, ¿cuáles serían las necesidades, los emergentes del grupo de chavales con el que trabajas? Pues lo que más llama la atención es que parece que han estado viviendo en una burbuja. Como están integrados en el sistema de protección, realmente ellos están en un centro, hay veces que son pisos, los centros pues están masificados, son grupos muy grandes. Los pisos normalmente pues se da una convivencia un poquito más real, pero son 6, 8 personas en un piso, y entonces pues siempre hay un educador que está de referencia. Entonces, pues los chavales lo que hacen es lo que les manda el educador. No tienen un contacto directo con la vida, con la cotidianidad, con el día a día, ¿no? Para mí es como van a las clases que le dicen que tienen que ir, van a, pues si se inscribe a un taller formativo o algo de capacitación profesional, es lo que les dicen. Entonces, cualquier trámite, cualquier trámite habitual que nosotros estamos acostumbrados, para ellos es un mundo, porque se lo han dado todo hecho. Una solicitud de documentación, la tarjeta del médico, cualquier curso, las actividades de ocio también les vienen dadas. Ellos realmente pues sí que tienen su grupo de iguales con los que se relacionan, pero para mí la necesidad principal es eso, es el verse autónomos, el verse completamente, no sé cómo definirlo, como que no tener una persona de referencia ahí, ¿no? Es la necesidad de aprender a desenvolverse ellos mismos, la autonomía sobre todo. Claro, me nace pensar en todo esto que me contáis, cómo puede ser útil o para qué puede servir un espacio como el museo, con una colección de arte europeo y norteamericano, donde en principio no hay unos referentes en los que puedan identificarse, y cómo podemos hacer que el museo se convierta en una herramienta útil en vuestro trabajo y un espacio
un espacio que rompa los circuitos de exclusión en los que muchas veces estas personas se están moviendo también. Mira, a mí hemos sido alguna vez invitados por ti al museo, y para mí ese día a los chavales les encanta esa visita. Y justamente lo que decías de inclusión, ¿no? y cómo se pueden sentir excluidos, más allá de la cultura o del arte, ¿no? En concreto, de determinados sitios físicos también, ¿no? A lo mejor pasan y ni siquiera han visto el edificio tan espectacular que puede haber ahí, porque es un sitio que como que no me pertenece el poder entrar ahí, ¿no? O sea, cuando por lo menos mis alumnos recién llegados, bueno, a mí me hace recordar una vez cuando, no sé, tendría 22 años así, siempre había viajado de mochilero, y una vez me habían pagado por primera vez un billete para ir a hacer un proyecto. Y llegaba tarde con mi mochila a la estación de tren, y yo fui corriendo a donde veías, donde me tocaba, que era donde el resto de mochileros en el último vagón iba para allá, y yo empecé luego a buscar y tenía que volver hacia atrás, y cuando ya vi el número digo, esto no es, aquí no es, y era la gente con su maleta, y volví a mirar y digo, es que estoy en primera clase, ¿no? O sea, evidentemente nunca ni siquiera había valorado que esa opción podía ser para mí, ¿no? En este caso yo veo que les digo a veces, vete a la biblioteca, que está enfrente de tu casa, que es gratis, que puedes ir, que puedes entrar. La primera vez no lo hacen solos, nunca lo hacen solos. Mis alumnos no van, acaban de llegar y si yo no entro ahí, hay unos controles para entrar, hay una persona que me va a decir algo, no lo entiendo. Y con el museo pasa algo similar, ¿no? O sea, la excursión al museo, en mi caso también nos paramos en el metro, llevamos tiempo hablando de cómo se llega, de cómo podemos llegar hasta allí. La persona que no está alfabetizada es muy difícil comprender el metro y el metro de Madrid. Saber que la línea es roja y que cuando se cruzan dos significa que puedes cambiar de una a otra. O sea, es muchísimo el aprendizaje que hay que hacer para llegar hasta un sitio. Los primeros días les suelen acompañar a los trámites, como decía Ana, ¿no? Pero ese conocer y poder moverte, o sea, es como lo que digo, es mucho más aprendizaje del que puedes creer, de decir, sigue la línea y cuenta las paradas. Mucho más complicado, ¿no? Y luego te bajas si es para allá o para allá, situarse en la ciudad, ¿no? Y llegar al museo y que nos reciban, solamente el poder entrar en ese lugar y que te reciban con una sonrisa y que vean que todo está bien y que todo es bonito, ¿no? O sea, yo me acuerdo que nos pusisteis unas sillas frente a un cuadro y nos estaban contando cosas y nos hicisteis participar. Qué maravilla, ¿no? El poder entrar en un lugar así, y de hecho se podría trabajar incluso la autonomía, ¿no? El que poco a poco pudieran sentirse que pueden entrar solos. Ese sería el paso final, ¿no? Que un día, un lunes, que creo que es el horario, el día de entrada gratuita, ¿no? Que pudieran ir tranquilamente, se sintieran con la confianza como para poder entrar y poder preguntar a alguien dónde está este cuadro, o qué puedo ver hoy, o qué planta puedo hacer, o dónde están los servicios, no lo sé, ¿no? Pero poder entrar en ese lugar y poder trabajar desde ahí, y luego con millones de aportaciones que puede hacer, ¿no? Yo me acuerdo, pues, ver la influencia del arte africano para nuestros chavales, ¿no? En la pintura europea, pues también es hacerles sentir la importancia que tiene también su cultura, ¿no? Tú has planteado la importancia del recibimiento, de la acogida. ¿Crees que es importante, os pregunto a los dos, la mediación de entrada en el grupo, o cualquier espacio cultural cumple esa función de hacer participar al grupo? Porque algo que hacemos en Hecho a Medida es codiseñar o tratar de codiseñar la actividad un poco con vosotros en función de los objetivos. O sea, no tenemos una actividad previa preparada, aunque en el aprendizaje de español, y por lo que tú sí que nos has contado, tanto en tu alumnado cuando nos conocimos con Asilim, a lo que hemos trabajado con la Merced, sí que hay unos temas, como tú planteabas, que son temas prioritarios, como el comprar o el entrar en un comercio, el ir al médico, el transporte, o cuestiones muy básicas de primeros niveles, como puede ser el aseo o los reflexivos, ¿no? O los tiempos presentes. ¿Crees que es importante la persona que recibe y la manera de recibir, tanto a Ana como a Miguel? Ana, no sé si quieres empezar tú ahora. Sí, totalmente. La verdad que antes, cuando comentabas que qué podía aportar en las visitas al museo, qué puede aportar el arte, yo creo que al entrar a la actividad esta que realizamos,
hay una sensación en la que llegamos y todos somos iguales. Como decía antes Miguel con su historia de la mochila, en concreto con los chicos que voy, son señalados. La mayoría tiene un perfil, bueno, la mayoría son marroquíes, tienen una estética de jóvenes de 18 años y bueno, y los rasgos pues son señalados. Entonces yo creo que cuando se entra al museo con el recibimiento, la acogida que nos da, yo creo que en ese momento para mí surge algo mágico, que es como ya estamos todos al mismo nivel, vamos a hacer una actividad dentro del museo y ahí yo creo que no se tiene tanto en cuenta si yo soy la técnico, si eres el estudiante, si tú eres el educador del museo. Yo creo que ya la función del arte, vamos a decir, es que los ojos de los que miran son todos iguales, ahí no hay categorías. Entonces, para mí, a mí las actividades me encantan porque llega un momento en el que ellos se quitan, como quien dice, todo lo que traen en su mochila, sus cargas, sus prejuicios, los prejuicios hacia ellos y ya estamos todos al mismo nivel, estamos todos igualados. Y la verdad que a mí me encanta, no sé, se da como una sensación, un ambiente especial. A mí es muy importante que ese técnico, Alberto, lo haga como sabes hacer tú, que es hacerles sentir cerca y hacerles que sea entretenido y también lo haces súper bien, ¿no? Que es ese, le suena muy similar a lo que también hacemos en clase, ¿no? Entonces, aunque sea, el primer día de clase también tienen nervios y el primer día del museo también hay nervios, ¿no? Porque es algo diferente, que hago aquí, no voy a entender nada y también incluso si no nos conociéramos, el profe que lleva por primera vez a un museo puede pensar que va a contar a alguien un cuadro y otro y otro y otro a un ritmo de velocidad rápida y que no va a entender nada nadie, ¿no? Y es lo contrario, ¿no? Como lo hacéis y cómo lo proponéis, que tiene que ver con que ellos entran dentro del cuadro y son un personaje más del cuadro y se puede generar ahí un diálogo entre ellos súper llevado o modificado, ¿no? Hacia que cuenta con las capacidades lingüísticas que tienen ellos, ¿no? Con lo cual se sienten bien, que es lo fundamental que como profe nos proponemos, que es generar un sitio de paz y un sitio de seguridad, como decía al principio, donde no van a ser juzgados ni por su nivel, ni por cómo son, ni por dónde son, ni por lo que piensan. Y lo mismo sienten delante de un cuadro en el museo, ¿no? Tal como lo estamos hablando, me da la sensación de que algo prioritario en cualquier experiencia para romper esos circuitos de exclusión, porque es un poco lo que tú contabas, Ana, dentro de esos circuitos de protección, al final no dejan de ser circuitos que están señalados también y que no forman parte de esa convivencia cotidiana para la que necesitan el idioma, según nos hablaba Miguel también, el español como idioma de convivencia para poder estar en esa situación igual. Me da la sensación de que en el museo o en cualquier lugar lo importante es el espacio de acogida, ¿no? El hacer que la persona se sienta en la posibilidad de no estar a la defensiva, de no estar asustada, de no estar prevenida o de estar lo más tranquila posible para poder realizar ese proceso de aprendizaje o de convivencia bajando las defensas o las alertas que te surgen. Y eso me hace pensar que quizá no es una cuestión solo del arte o de la cultura, sino que debería ser una cuestión a nivel social, ¿no? Esa cultura de la acogida, esa cultura de la bienvenida. Es Madrid, y lo digo porque convivimos el espacio Madrid, una ciudad en ese sentido fácil para la población migrante. Es una pregunta compleja, lo sé. Sí. Es que Yo, tiene, perdona. no. Sí, que un poco de todo, ¿no? O sea, sí que es verdad que Madrid, al ser una ciudad tan grande y que acoge a tantísima gente, de algún modo creo que los grupos con los que trabajamos no se sienten tan señalados. Pero Madrid es una ciudad difícil. Es una ciudad difícil, es una ciudad, como comentaba Miguel, pues que dependiendo del nivel del idioma que tenga, pues para desplazarse simplemente, para
bueno, pues para coger el metro, para ir a un supermercado, para cualquier cosa. Al ser tan grande, hay una parte que es como muy poquito cercana, ¿no? Comparando igual con una ciudad más pequeña o con un pueblo, que hay una cercanía, que nos conocemos más los vecinos y las vecinas, y Madrid pues te cruzas con todo tipo de gente que no te va a llamar tanto la atención, o sí, alguien con otros rasgos, pero que realmente ni te llama la atención ni te vas a preocupar, vamos a decir, por acogerle, porque va a ser uno más. Entonces yo creo que tiene ahí las dos vertientes, que sí que pasan más desapercibidos, igual no se sienten tan señalados, pero que es una ciudad un poquito difícil. Las relaciones son un poco más distantes, en mi punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo que nada, ser una ciudad grande, por una parte ofrece pues a lo mejor más trabajo, más posibilidades de inserción laboral, ¿no? Para algunos de nuestros alumnos colectivo LGTBI también puede ser una ciudad más amable o con más posibilidades. Lo que sí que es complicado, que suele complicar más aún la migración, es cuando es de migración campo-ciudad. Ese paso es bastante más complicado que cuando es ciudad-ciudad o campo-campo, que suele ser de las tres la menos complicada. No es lo mismo emigrar de un pueblo pequeño a otro pueblo pequeño, donde aunque sean muy diferentes pueblos, pues sean relaciones similares, a lo mejor el concepto de colectividad, ¿no? A pasar de una ciudad, o sea, de trabajar en un pueblo muy pequeñito, en el campo, a venir a Madrid, ¿no? Es un sitio tan anónimo, más individualista y, como decía Ana, con estas infraestructuras que a mí siempre me dicen, no, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Digo, ¿pero cuánto tiempo tardas? 40 minutos. Digo, bueno, eso es normal. Eso es normal. Bueno, me interesa porque hoy hablamos de migración, de población migrante. La población migrante en España y en una ciudad como Madrid es una comunidad grande y completamente diversa, con una gran complejidad en su composición. Y hoy estamos hablando de un colectivo que son esos chavales y esas personas peticionarias de asilo que están en los sistemas de protección o que llegan normalmente pidiendo esa condición de refugiado. Dentro del museo hay otros programas para población migrante establecida ya en España, como pueden ser narraciones gráficas o muchos de ellos participan también en las actividades programadas para familias o a través de la escuela, de las actividades para escuela en el museo, porque sí que hay un concepto de población ya establecida, en el que recuerdo que había una palabra, una mujer de teatro, pero no recuerdo su nombre por desgracia, que daba un término que a mí me fascinaba, que era el de migróctono, ¿no? Esa población que ya lleva establecida en la ciudad y es de la ciudad, y también habría que inventar nuevas terminologías porque hoy en día es una realidad consolidada, ¿no? Esa población que ya pertenece a la ciudad, que es la ciudad, y que son madrileños, como muchos de estas personas bueno, de hecho, tus chavales a veces llevan años, más años viviendo en Madrid que en sus lugares de origen. Sí. Entonces, Claro. hay realidades que son interesantes, que son complejas, pero sí que hablamos de cierto circuito de discriminación, ¿no? Y cómo hay discriminaciones cruzadas por origen o por idioma, o a veces simplemente por cultura o clase social o nivel económico. La porafobia es algo también que a veces transita por todas estas poblaciones. Yo recuerdo que cuando empezamos las colaboraciones, las empezábamos con el voluntariado corporativo, y me parecía una actividad interesante, pero me generaba un poco de conflicto ético personal. De repente, esas visitas en que alguien de empresa conocía a población migrante, se encontraban en el museo, no había mucha relación entre ellos y luego ya no se volvían a ver. Y entonces fue cuando empezamos con esa idea de trabajar desde el idioma, ¿no? Desde el aprendizaje del idioma, que parecía que era una de las necesidades emergentes, con ese nombre que empleáis como idioma o lengua de convivencia, que me parece tan interesante. Y sobre todo en un espacio como el museo, que no deja de ser un espacio migrante. O sea, al fin y al cabo es un museo que lleva 25 años, 26, 27 en la ciudad, donde la mayor parte de las obras
son de pintores no españoles, y donde son de épocas, lugares diferentes y hablan de un modelo de diversidad que al final es como el de la sociedad que queremos generar y donde al final esa mezcla intercultural está prácticamente, como decía Miguel, no podemos entender el cubismo sin las aportaciones del arte africano o no podemos entender las vanguardias rusas sin el arte oriental o no podemos entender el impresionismo sin la influencia del arte japonés o de las pinturas chinas. Como de repente la cultura y el arte que conocemos es una amalgama también, una fusión de tradiciones y es muy curioso cuando ellos son conscientes de esa entretejido cultural que hay en las obras que están viendo, ¿no? A veces pensamos que algo pertenece a una cultura o es ajeno a nosotros, pero no somos muy conscientes que esto es como esos análisis de genética donde de repente descubres que llevas un poquito de polen de todos lados, ¿no? A mí es algo interesante, no sé cómo lo veis vosotros, esa experiencia, ese poder mostrar el museo como un espacio de diversidad y no como un espacio de poder, porque dentro del discurso del museo hay un discurso de espacio de élite. El museo, tal como está concebido, es un espacio excluyente y es necesaria la mediación para decolonizar el museo y que se convierta en un espacio que pueda incluir a otras personas, que pueda incluir otras narrativas, que pueda incluir otros discursos. Os dejo ahí. Seguro que Ana, pero me has hecho recordar al salir del museo, no recuerdo exactamente, que tenéis unas letras que pone el museo de todos o el museo somos todos. O, al salir los chavales les dije, vamos a leer qué pone ahí. Y pidieron ellos hacerse la foto con el museo de todos, ¿no? Y hay una foto preciosa, creo que te envié, con todos nuestros chavales ahí y en el museo de todos, que me pareció súper bonita y que, bueno, justamente lo que estás comentando, ¿no? Que igual que conseguir que sea esa diversidad, ¿no? Igual que tan diverso puede ser el museo y no elitista, pues que también lo sean las personas que lo visiten y que así se sientan. De hecho, lo que te comentaba un poco antes de conseguir la autonomía, me parecería el justamente apropiarse de ello, ¿no? El que también lo sientan como suyo. No solamente es cuando van con el profe y le recibe un técnico súper especialista, sino que también se atreven a ir ellos un día solo, que se podría seguramente hacer actividades chulas, como a lo mejor el primer día les dejamos solos o hacer una mini gincana de, os escribo un cuadro y tienes que encontrarlo por parejas, ¿cuál es? ¿No? Pues una mujer y tienen que venir después, y entonces ya se encuentran un poco solos, ¿no? Yo siempre pienso en como que sea algo gradual y que sea algo tranquilo y seguro. O el segundo paso, a lo mejor ir un día, pues eso, el lunes y hacer esa gincana. Tenéis que encontrar esto, esto y esto, y luego nos lo contáis y que luego haya un segundo encuentro contigo, ¿no? A lo mejor hacer algo así por pasos, encaminados a esa autonomía para que se apropien del lugar. Pues me encanta, Miguel, todo es experimentarlo, ya lanzas la propuesta. No sé cómo lo ves tú, Ana, cómo ves toda esta cuestión de poder ser consciente de esa interculturalidad que hay en los espacios y cómo esos espacios no pertenecen exclusivamente a una cultura o a unos países europeos, sino que en el fondo hay influencias cruzadas de cualquier espacio, de cualquier lugar. Bueno, yo creo que las actividades cuando lo hemos hecho con el análisis que se hace de la obra, con las observaciones que se van sacando ahí, creo que ahí sí se ve no se ve tanto el origen, si es arte europeo o no es, sino que sí que se va desgranando. De hecho, en la última visita que hicimos, la mayoría de los chicos eran musulmanes. Entonces vimos un cuadro en el que se veía que en principio parecía una obra como religiosa, y bueno, cómo se cuenta la historia de las tres religiones, ¿no? Del cristianismo, cómo era ese vínculo, el cuadro de la expulsión de Agar. Era la expulsión de Agar, y hablábamos de la figura de Ibrahim y de Abraham y de las tres religiones del libro y de la fiesta del Cordero, que en el fondo es lo que viene a conmemorar
ese cuadro. Creo que hablas de ese. Sí, exacto, de esa es lo que estoy hablando. Entonces, pues he perdido un poquillo el hilo, que lo que Y nos íbamos, hablabas de cómo les había Diversidad. impactado esa obra sí. y cómo algunos también, yo creo que incluso nos hablaban de las fiestas del Cordero que ellos recordaban. Claro, lo que quería decir es que con la explicación o con, bueno, o tal y como se dirige la actividad, ellos de alguna manera van a encontrar una conexión con las obras que están viendo. Si pues se les saca un poquito de juego con lo de la clase de español, vamos a ver el vocabulario, vamos a ver lo que hay. Cada uno a su manera encuentra esa identificación, esa diversidad en el cuadro. Tanto estos chicos que eran de origen, bueno, son musulmanes, o yo que en principio soy cristiana, pues te sientes identificado, juegas, te metes dentro del cuadro, quieres comentarlo, entonces ahí, y haciendo referencia un poquillo a lo que hablaba antes, ahí es donde nos vemos todos iguales, cada uno con su diversidad, pero nos vemos todos comentando un cuadro y cada uno se siente identificado igual con una parte o le puede inspirar diferentes cosas, pero se ven como parte de esa diversidad que podría ser un pintor europeo como que podría ser un pintor africano, por ejemplo. Entonces yo creo que esta actividad y la verdad que siempre durante la actividad, siempre los chicos se están preguntando, bueno, ¿y qué día puedo venir? ¿Y qué día abren? ¿Y cuándo podemos repetir esto? Luego sí que es verdad que igual al salir ya pues van a su ritmo, a sus rutinas y se olvida un poquito, pero yo creo que el espacio, como decía antes, da pie a que ellos se ven parte importante de ahí. Están haciendo su visita como una parte, pues eso, de una ciudad intercultural que les acoge, un espacio que les acoge. Y están haciendo su actividad de ocio educativo, están practicando el idioma que aprenden. No sé, me parece bastante interesante. Yo Cómo creo se que plantea. hay cuestiones a reflexionar que me surgen según hablo con vosotros, como son la cuestión de la construcción de la identidad. Creo que la realidad de la migración o la realidad de tener un origen diferente al de la mayor parte de la población es algo que impacta en esa construcción de tu identidad, ¿no? La construcción, el tema de las etiquetas también, ¿no? El tema, tú hablabas antes también de los prejuicios y los autoprejuicios, ¿no? Como Ujú. muchas veces estás predispuesto a pensar que vas a ser rechazado por la experiencia que has Claro. vivido de discriminación y de rechazo. Eh, hablabas también, Miguel, de una experiencia progresiva en el museo. Eh, y tú también hablabas de esos espacios de protección. Los espacios culturales como el museo, aparte de permitir el derecho a la participación y el derecho a la cultura, que es un derecho reconocido, esa alianza entre las entidades que trabajáis con población peticionaria de refugio, de asilo, migrante, eh, deberían permitir esa elaboración progresiva de espacios de aclimatación hasta la autonomía, porque yo creo que aunque los espacios estén abiertos, si no te enseñan cómo usarlos o si no te permiten comprobar cómo se usan, no es cierto que te permitan esa autonomía. Entonces, entiendo que este tipo de actividades que hacemos desde lo social deberían ser actividades de tránsito. O sea, deberían ser unas actividades como los apoyos, ¿no? Esto es un apoyo hasta que te sientas en la posibilidad de la convivencia completa. En el caso de Miguel, por el aprendizaje de idioma, o en el caso de Ana, por la experimentación de la adolescencia, el paso de la adolescencia a la madurez y el conseguir una independencia. Y eso es difícil hacerlo desde las entidades que, si no están en el tejido comunitario, están dentro de un tejido de exclusión, porque Ujú. son entidades significadas ya en un campo concreto. Ujú. Entonces, no sé cómo veis, porque imagino que no solo trabáis estos enlaces con el museo, sino que los trazáis y los generáis con todo el entorno comunitario.
Mira, lo que justo decías de la identidad, ese cambio, creo que los profes y todos los que trabajamos con este colectivo somos conscientes de ese cambio profundo de identidad que conlleva un proceso migratorio, ¿no? O sea, se cambian, se te va a exigir cambiar muchísimos aspectos arraigados a tu infancia, como son los valores culturales, como es la lengua, lejos de tu tejido y de tu red social, ¿no? Que como puede ser la familia y los amigos, vas a dejar de compartir ese grupo étnico y incluso, como comentaba antes, tu estatus también cambia, ¿no? Y tengo que reelaborarme toda mi identidad. Y es en ese cambio es también el que estamos presentes nosotros y es desde no saber nada de la lengua hasta saberla. Y el objetivo final no es ni que rechace una ni que rechace la otra. O sea, no implica ahora ya soy español o ahora ya hablo perfecto español y olvido mi otra cultura, olvido mi identidad, sino ser un mediador entre ambas culturas y que tu identidad sea mucho más compleja, ¿no? Después de elaborar un proceso como es el duelo migratorio, si se hace de una manera elaborada, que restituyas la pérdida, pues termina siendo una identidad más elaborada, más preparada y con más mecanismos. En ese proceso también es el que se elabora, yo creo que hacia esos centros, como los que mencionas, que en un principio pueden excluir y que tienen que ir conociendo, y sí que creo que tiene que ser de esa manera progresiva y que este tipo de actividades que nos proponéis pues son la clave para comenzar en ellos, ¿no? Lo que hablábamos de la autonomía sucede con más centros, incluso con la biblioteca de cada barrio, que es un sitio que nos puede parecer mucho más accesible, donde hay niños gritando en una sala infantil y que parece que es el que todo el mundo pudiera entrar y que cada vez por lo menos han hecho un poco más o si quieren hacer más accesibles, ¿no? Que no es un museo que empieza diciendo no se puede tocar, no te puedes acercar, hay muchos no es en un primer momento en un museo que conocer, ¿no? La ropa te la puedes quitar o no, o sea, o te puedes dejar el bolso o lo puedes llevar. Hay muchas reglas que desconoces en las que te puedes sentir, me puedo ir con sombrero o no, no lo sé, ¿no? Puede haber muchas cosas que te sientes inseguro. Y incluso, como decía, hace falta para una biblioteca, pues para un museo hace falta, yo creo que esos pasos, pero son esos puentes que este tipo de actividades que nos brindáis o que habéis pensado y que nos invitáis a participar, pues es uno de esos puentes que nos ayudan y que les ayudan a hacer esa elaboración y esa autonomía, ¿no? Ese cambio, esa elaboración, como decía, de la nueva identidad. Sí, es un aprendizaje más. Para mí es una adaptación, porque también hablamos de inclusión, pero realmente lo que se les pide, lo que la sociedad les pide es una adaptación a nuestro ritmo, a nuestra cultura, que sí, que mucha interculturalidad y todo, mucho respeto, pero les pedimos que están viviendo aquí, se adapten a un ritmo de vida, a pues eso, a una rutina que está marcada en este caso también muy fuerte por la ciudad, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la verdad que lo que decía Miguel, ¿no? Que entras como que se le invita al museo y se abren las puertas en plan de vamos a comentar, vamos a hacer como una actividad, como una clase de español, pero no la vamos a hacer en clase, salimos un poquito, pero van con todos los miedos. O sea, a mí me parece que cada actividad que se realiza en este ámbito es un escalón grandísimo, que ellos tienen que de repente pues pegar un salto hasta el escalón siguiente. Una cosa que nosotros lo tenemos como bastante normalizado, ¿no? El acudir a un museo, el visitarlo desde pequeñitos en las escuelas. Entonces, me parece que es un proceso de adaptación, o sea, más que un proceso, es un momento de adaptación gigante. Yo creo que van dando como pasos, subiendo escalones, el doble de lo que hemos podido ir haciendo cualquiera que hemos nacido aquí o que tenemos una trayectoria de vida más larga aquí. Y me parece increíble cómo se van adaptando a todos esos cambios, porque la capacidad de aprendizaje, la capacidad de adaptación, la capacidad de
de absorber todo lo que, todos los nos, todos los sí, todos los permitidos y todos los prohibidos es increíble. Es increíble, a mí me sorprende. Entonces, vuelvo a insistir, es que me gusta lo del museo porque se sienten como nos desproveemos todos de nuestras cargas y ahí pues estamos como aprendiendo un poquito todos, ¿no? Ellos a relacionarse con el museo, nosotros con ellos dentro del museo, bueno, pues así un poquillo todo. Es muy interesante y me hace pensar lo que decís, ¿no? También hablamos de cómo les cambia, ¿no? el museo en ese proceso del que hablábamos, o cómo les cambia su proceso de conocer la cultura y la lengua, en este caso de aquí, sea aquí España o Madrid o Barcelona, el lugar en el que estén, y a la vez cómo nos cambian, ¿no? O sea, que es lo que también es a pensar cómo cambian el museo, que me parece que a lo mejor tienen, no sé, tú a lo mejor has notado cuando pasa por ahí también cambia, ¿no? A nosotros como profes que pasamos con ellos 3 horas, evidentemente nos cambian en nuestras costumbres, en muchísimos aspectos, ¿no? Y este que hablábamos de la interculturalidad y de la lengua de convivencia, justamente pues se basa en que estamos juntos, lo que decías antes de cómo eran migróctonos, ¿no? Que es el pasar a lo mejor en vez de preguntar de dónde eres, a dónde eres un local, ¿no? Que también se decía, ¿dónde eres un local? ¿De dónde vives? ¿Dónde más que de dónde eres? Yo creo que no hay que perder ninguna de las dos, ¿no? Porque tampoco se trata de olvidar la identidad, de dónde eres, y es importante preguntarte de dónde eres un local, dónde vives, pero si olvido el de dónde eres, olvido una parte muy importante de ti, incluso con lo que llaman segundas generaciones, que es un término que puede generar o que ha generado también conflicto, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a llamar a alguien que ya ha nacido aquí y que es de aquí y que habla el idioma como tú y como yo y que ha ido al colegio desde pequeño? ¿Cómo lo voy a llamar segunda generación? ¿De qué? ¿De migrante? Si él no ha hecho ningún proceso migratorio. Pero también es complicado si borro todo eso, borro una especialidad, una especificidad que tienen esas personas, que muchos de ellos podrán tener su familia extensa fuera del país, y eso puede generar también un tipo de conflictos en ellos mismos, ¿no? O han podido vivir en sus padres el proceso migratorio de una manera u otra, ¿no? Con lo cual, si yo lo olvido, también estoy invisibilizando, ¿no? Volvemos siempre nos pasa cuando hablamos en estos encuentros por comunidades y segregamos a esas comunidades, nos damos cuenta que al final cualquier cajón es tan obtuso y tan estrecho que de lo que estamos hablando son de personas, y de que las personas en función de sus contextos tienen necesidades diferentes, estemos hablando de discapacidad, estemos hablando de migración, estemos hablando de mujeres o estemos hablando de cualquier tipo de comunidad o colectivo, ¿no? Al final la comunidad de la que estamos hablando y de las personas con las que trabajáis, me gusta mucho cómo habéis hablado de esos procesos, porque me da la sensación, como en otras experiencias fuertes que las personas viven, es que si lo integras y si lo superas, ese proceso de resiliencia te convierte en un líder para la comunidad, en un líder para otro, y me da la sensación de que desperdiciamos desde la mirada o desde la óptica que tenemos el saber que acumulan estas personas. Podríamos llamarlo algo así como los saberes migrantes, ¿no? Los saberes de alguien que son capaces de desarraigarse y volver a arraigarse, las capacidades de supervivencia que la población migrante, sobre todo también, pero migrante en situaciones a veces tan fuertes como las personas que han huido de lugares y que piden asilo, que piden refugio, o que desde muy jóvenes han escapado de sus lugares de origen o han migrado de sus lugares de origen. No me quiero ni imaginar un chaval de 18 años que con 13, 12, 15 años, una edad a la que yo ni siquiera me habría imaginado salir de casa de mis padres, ¿no? Es alguien que ha vivido toda una serie de experiencias que a veces otras personas no vivimos a lo largo de nuestra vida. Es otro discurso y creo que deberíamos cambiar la óptica. ¿Cómo podríamos convertir estas relaciones de actividades con el museo? ¿Cómo les podríamos dar la vuelta para que también nos permitieran no tener esta sensación de dar, sino de que podemos recibir? Tú hablabas de cómo cambiaba la óptica del museo. Creo que la normalización de determinadas poblaciones en el museo y que el resto de visitantes vean a esos grupos dando una clase
delante de determinado cuadro, cambia la manera de estar en el museo, cambia la manera de ver un cuadro. Y a lo largo de los años que lo llevamos haciendo, creo que ambos habéis observado que la gente, lejos de ofenderse porque hablemos alto en la sala o porque estemos ocupando un espacio y un tiempo para hablar y practicar el idioma, son muy conscientes de lo que está sucediendo en ese grupo. Muchas veces se quedan a observarlo y además genera una empatía hacia el visitante, lo que da otra dimensión al museo. Ya no se convierte solo en un espacio para la contemplación artística, sino que se convierte en un espacio social, en un ágora de convivencia, y vosotros enriquecéis también la significación del museo con vuestra presencia. Vosotros como otras comunidades de las que hemos hablado, ¿no? Otros colectivos. A mí todo esto parece que simplemente podemos hacer un trabajo de ver unos cuadros, pero me da la sensación de que la presencia de las comunidades con las que trabajáis tienen una lectura multidimensional que enriquece la significación para nosotros y la experiencia para ellos también. No sé cómo lo veis. Es muy interesante lo que has dicho, ¿no? De que más allá de que haya gente que haya ido a ver el cuadro y se gire para mirar lo que está pasando ahí, ¿no? Es algo que claramente enriquece, ¿no? Como dices tú, porque ha cambiado ya, ¿no? O sea, están mirando algo que está sucediendo ahí. Me ha hecho recordar lo que dices de las dificultades que pueden tener, que es cuando por todo el proceso que han hecho, ¿no? nuestros chavales, que es algo, es una frase recurrente dentro de los educadores, ¿no? Sociales, cuando hay algo que no voy a saber hacerlo, te dicen algo así de, mira, chaval, ¿cuántos kilómetros te has hecho hasta aquí? Lo que has sabido hacer para llegar hasta aquí, me vas a decir que no vas a saber llegar a Ramón y Cajal. Vamos, anda. ¿No? Ese tipo de, dime tú a mí cómo se hacen cosas, que me tienes que enseñar tú realmente a hacer, si has sabido hacer todo eso, ¿no? Y también lo que decías de que este tipo de actividades hace conocer, ¿no? A otros colectivos también, o incluso decía lo del voluntariado corporativo, ¿no? A mí me parece que se puede hacer de tal manera que cuando tú conoces a esos chavales o cuando tú conoces determinados colectivos, se te acaba ese comentario de bar o que dices, hablas en genérico sin saber de lo que hablas, ¿no? O sea, es que cuando los conoces realmente es lo contrario, es el colectivo con el que vivimos, ¿no? Son luchadores, quieren participar, quieren colaborar, quieren tener una vida como la que querríamos tener todos y de hecho como la que han pasado por un proceso migratorio como el que nuestros padres o nuestros abuelos pasaron, ¿no? Pero me voy a quedar con esa idea de la gente girándose en el cuadro, ¿no? A mirar lo que está sucediendo, me parece muy enriquecedora también. Claro, yo con lo que comentabas antes de cómo podríamos hacer, no sé cómo has planteado la pregunta exactamente, pero cómo podríamos hacer como si se pudiera hacer yo, nada, o sea, está perfecto porque además lo has definido muy bien, ¿no? O sea, cómo con los grupos, con los estudiantes que vamos, cómo participan, cómo se ven incluidos, cómo se ven parte de esa diversidad. Del museo, aprendiendo pues qué hay en esas imágenes y cómo otras personas que van con otros grupos o con lo que sea, cómo se giran a ver en plan de, estoy en el Museo Thyssen y aquí hay una clase de español. Entonces yo me quedo, de momento no cambiaría nada porque me parece perfecta la actividad tal y como se plantea, porque como te he dicho, el aprendizaje es para todas las que estamos participando. De hecho, como profesora o como técnica que les acompaño, también se da un aprendizaje y estás viendo, ¿no? Como en cada grupo, en la manera de interactuar con el cuadro, contigo, con las otras personas que están, es diferente. Entonces, a mí me parece bastante enriquecedor tal y como está planteada la actividad. Yo no la cambio, Alberto? Bueno, seguramente es una población, un porcentaje de la población de la población migrante, del que estamos hablando hoy, y con una realidad también como la que tú hablabas de segunda generación, que es un tema bien complejo, que a mí me produce también unas cuestiones
o me produce largas horas de reflexión, porque cuando trabajas con determinadas poblaciones siempre te surgen determinados miedos, sobre todo el de la nomenclatura o el de las palabras, el de cómo llamar, el de que tu lenguaje no aumente discriminación, el de que tu lenguaje no racialice, el de que los contenidos no pongan el acento en determinadas cuestiones que pueden ser excluyentes, ¿no? Creo que como sociedad hay grandes aprendizajes que hacer, grandes tomas de conciencia. Hoy íbamos a tener con nosotros a Alicia Velasco, que está trabajando ahora en Murcia, que no ha podido sumarse. Iban a estar también desde CESAL Pilar, y habíamos invitado, pero que no han podido, que hacen otro tipo de trabajo, a Grigri Project, que trabaja mucho con Sercade también. Y en unos talleres con Grigri surgió una idea que a mí me conmovió profundamente y me chocó, ¿no? Y era la idea de cómo un kiwi puede viajar a través del planeta sin problemas, pero una persona no. Como hay fronteras para personas, pero no hay fronteras para los productos, ¿no? Como un producto sí que tiene las fronteras abiertas, pero las personas no. Y creo que la migración es una realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar, queramos o no, en los próximos años, y va a ser una realidad en aumento, ¿no? Va a generar una crisis que hay que abordar de manera global, y lo va a tener que abordar la sociedad, y también lo vamos a tener que abordar los museos. No sé si desde esa línea o esa visión de presente hacia futuro nos podéis dar una pauta o nos podéis comentar algo. ¿Cómo es vuestra visión como técnicos que trabajáis con estas poblaciones? Yo creo que la migración es una realidad hace mucho tiempo. Sí que el futuro es, sobre todo, veo más diversidad. Yo creo que también nosotras nos enfrentamos a una mirada hacia los migrantes, las migrantes establecidos dependiendo de dónde vienes, de qué país eres un tipo de migrante o de otro, ¿no? Depende si hablas español o qué idioma hablas, cuál es tu... Entonces, creo que hemos establecido como este tipo de migración, nos gusta como encasillar las cosas y ponerles etiquetas a todo, pero la migración que nos viene va a ser mucho más diversa, no va a estar desmontando continuamente todos los prejuicios que tenemos y los encasillamientos. No solamente la gente migra porque haya una guerra en su país, no solamente la gente migra porque es pobre y se quiere buscar la vida mejor. Hay motivos de migración por identidad sexual, ¿no? Que yo creo que hoy en día hace que nos estemos como replanteando dónde encasillamos a estas personas migrantes, dónde las metemos, cómo vamos a trabajar con ellas. Entonces es una manera también, como decía antes, de aprendizaje continuo. Para las personas que trabajamos con ellas, nos vamos a rodear de una migración mucho más numerosa, vamos a decir, no sé si masiva o algo así, pero mucho más diversa. Estamos, yo creo que ante un fenómeno migratorio que nos está desmontando los pensamientos que teníamos de qué era un migrante, por qué migraba, nuestros abuelos que migraron a Alemania. No, ahora se está dando otro tipo de migración y el futuro tampoco sabemos exactamente cómo va a ser, pero creo que va a ser completamente diferente. Me hace pensar el kiwi pasando fácilmente fronteras, también pensar en que cuando están aquí, cuántas fronteras todavía les estamos poniendo, ¿no? O sea, ya han pasado esas fronteras, ¿vale? Podemos hablar de ellas también, evidentemente, pero las que tenemos aquí. Y bueno, hablamos también de la frontera de entrar en un centro que puede ser más elitista, ¿no? Cómo bajamos esa frontera o cómo las escuelas de idiomas, por ejemplo, son un servicio público que no pueden acceder, ya que tendrían que esperar hasta únicamente si vienen en marzo y piden la cita para entrar en marzo, hablando de nuestro campo, ¿no? De aprender idiomas. Una persona que quiera aprender español, podría haber un sitio público donde aprender español.
Pues únicamente aquella persona que llega en abril y hace una solicitud y en septiembre, imagínate 4 meses después, puede acceder, es una frontera que impide su derecho de garantizar el derecho a la educación, ¿no? O entrar en colegios, o más allá, todavía más fácil, más recién llegados, o más crudo, no hay citas para pedir en la oficina de asilo, ¿no? Nuestros compañeros se pasan de repente, ahora hay citas, imagínate, o sea, no hay citas para pedir la cita en la oficina de asilo. Es una frontera tras otra en las que se pueden trabajar y que son de aquí, ¿no? Que no son tan grandes y que también son importantes. Y si hablamos de frontera, habrá que ver de que la migración también es una consecuencia de determinadas situaciones que estamos provocando, ¿no? O sea, evidentemente, si acabamos con los... llevamos una empresa que quita todo el pescado de la costa, pues es normal que los pescadores terminen usando sus barcas en vez de para pescar, para cruzar el océano, ¿no? O si contaminamos y no bajamos la contaminación con nuestras empresas porque seguimos creciendo, pues evidentemente el cambio climático existe, habrá sequía y entonces hay poblaciones que estamos provocándolo. Somos parte de la causa de esa migración, ¿no? Si únicamente seguimos mirando una valla y queremos ponerla más alta, pues ponla más alta, que seguirá pasando. Bueno, creo que hoy se han puesto un montón de cuestiones sobre la mesa. Hemos hablado de la realidad y la experiencia que conocemos, con la que trabajamos y con la que vivimos, pero en el caso de la sección de la población migrante de la que estamos hablando hoy, también surgen un montón de cuestiones y de emergencias que, como decís, cuando conoces a las personas, esas etiquetas se desaparecen, ¿no? Yo creo que, o me gustaría pensar que las redes que podemos tejer entre los espacios culturales y las entidades que trabajáis con las poblaciones, entre la comunidad y las entidades, pueden ir generando un tejido que favorezca esa convivencia de la que hablábamos. Me gustaría pensar que esas realidades son posibles, que desde los museos podemos ir flexibilizando, irnos adaptando a las necesidades con las que trabajáis y bueno, ya agradeceros el que hayáis estado hoy con nosotros. Me gustaría daros un espacio para que comentarais lo que quisierais, para que cerrarais un poco también este conversatorio, que creo que de todos los que he hecho es el que me deja más lleno de preguntas y de dudas y me deja menos certezas, ¿no? Qué bien. Me parece que es un tema a reflexionar y os agradezco que con mucho cuidado y con un tacto exquisito hayáis puesto sobre la mesa muchas cuestiones que nos afectan como sociedad y como comunidad y que son las cuestiones que tenemos que resolver en los próximos años y que para muchas personas son su realidad y son fuente de mucho sufrimiento y también de mucha capacidad de bienestar. No sé si quieres decir algo tú para terminar, Ana. La verdad que no se me ocurre. Sí que podríamos seguir hablando largo y tendido sobre las actividades que se dan, sobre los colectivos con los que trabajamos, pero me parece importante que se hayan planteado todas las cuestiones en cuanto a cómo podemos nosotros mejorar o adaptar este tipo de actividades para integrarlos en la sociedad en la que estamos ahora, en este Madrid del 2021 con COVID y bueno, no añadiría mucho más, la verdad. Me quedo con ganas porque has marcado algo que me ha producido curiosidad y es que no hablamos de inclusión, sino que hablamos, has dicho, de el término que has empleado, adaptación. Adaptación. ¿Cómo debería ser nuestro trabajo, Ana, para ser inclusivo y no adaptativo? O integrador incluso. Sí, bueno. Es complicado, yo sé que es una cuestión difícil. En el mejor de los mundos posibles, si nos ponemos utópicos, ¿cómo debería ser el trabajo y la red de trabajo que generáramos museo y entidades para no hacer unas actividades adaptativas, sino hacer una actividad que fuera realmente inclusiva?
Yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Lo único que para mí es importante en la inclusión es la comunicación. La comunicación, igual que no sean tan dirigidas algunas actividades. En principio, las actividades que se realizan en el TISEN me parece que da pie a que esa comunicación fluya, pero en otro tipo de actividades siempre parece que somos los técnicos o profesionales que nos dedicamos a ellos quienes marcamos por dónde tienen que ir. Entonces, para mí, para que sea algo más inclusivo, más integrador, tiene que haber una comunicación en la que se dé espacio a todas las personas participantes, ya sean técnicos, ya sean estudiantes o ya tengan un nivel alto de español o un nivel bajo, ¿no? Sería quizá interesante, ¿crees que podría funcionar que en la preparación de las actividades participaran las mismas personas que van a participar y que estuvieran en la toma de decisiones de qué obras, qué contenidos vamos a trabajar y vamos a ver? Sí, me parece interesante. Lo que pasa, por ejemplo, en mi caso lo que me planteo es que con estos chavales jóvenes plantearles, soltarle en plan de ¿qué cuadros queréis trabajar? Vamos a visitar un poquillo la visita virtual del TISE y a ver qué os interesa. Me parecería que tras una primera sesión sí se pueda plantear, oye, vamos a realizar otra visita al Museo Thyssen. ¿Y ahora qué os apetece ver? ¿Qué os apetece comentar? Propuestas. Y entonces ahí sí que lo veo. Directamente arrancar desde cero y más, pues esto, ya te digo, en caso de mi grupo, que son 18 años, es como complicado, ¿no? Bueno, Pero pero bueno. es interesante porque es la misma progresión de la que nos hablaba Miguel también hacia la autonomía, ¿no? Entonces, quizá es interesante estarlo hablando ahora porque de cara a otros años o de cara a otros cursos, sí que podemos plantear esas actividades con el grupo de manera progresiva y generar esos espacios de integración fuera ya de la emergencia del museo, porque la población con la que tú estás trabajando ahora mismo, esos grupos de jóvenes no tienen la emergencia de aprender el idioma, Claro. como puede ser en el caso de Miguel, que es que se dificulta mucho la comunicación si no hay ese aprendizaje del idioma. No sé si, Miguel, quieres comentar algo en esta línea, ya ir cerrando. Bueno, yo así en resumen un poco me quedo con el enriquecimiento mutuo, ¿no? Esa que hemos repetido varias veces esa palabra y aparte creo que reseñando aspectos de las actividades muy interesantes y bonitos. Y creo que es espectacular lo que hacéis, de verdad, lo creo. Creo que debe haber más instituciones que proponen ese tipo también de puentes, ¿no? Que se animen pues más museos, bibliotecas, ¿no? A bajar esas fronteras y ya que es enriquecedor para ambas partes. Y sí que creo que puede funcionar lo de seguir con el mismo grupo siempre que sea posible, ya que nuestros grupos son muy cambiantes, pero poder volver y dar autonomía en eso creo que puede generar todavía más actividad y que sea más mutuo. Y a lo mejor te podríamos invitar, Alberto, también a que te vinieras a clase algún día, que sea en nuestra asociación y que te enseñen ellos lo que consideren que tienes que conocer de su cultura o de sus expresiones culturales, así por hacer un ida y vuelta. Y pensé, durante un par de semanas preparan ellos qué consideran que tienen que les gustaría contarte. Pues ya sabéis que una de las cosas de hecho a medida y por lo que se llama hecho a medida es porque precisamente el traje lo construimos a criterio del que lo va a llevar. Pues Eh, venga, cita, Alberto, cita. Vamos a buscar ese Saca la espacio. agenda. A mí me seduce muchísimo esa idea de poder compartir y de poder combinar y creo que, bueno, pues que la reunión de hoy también nos está sirviendo para generar nuevas posibilidades de trabajo, porque muchas veces vamos con la inercia de lo que ya conocemos y sabemos que funciona. Yo tomo todas vuestras ideas, las dejo aquí en la biblioteca y en los próximos encuentros no os preocupéis que las pondremos sobre la mesa y ya nos hemos complicado la vida con nuevas maneras de trabajar y de abordar el museo.
encamino a eso que planteabais de que las actividades, poco a poco, a veces pequeñas modificaciones consiguen que algo rompa una inercia y pase de ser adaptativo a ser integrador, por lo menos, o por lo menos equilibrado en cuanto a la escucha y la emisión, que creo que eso es lo que genera diálogo, y muchas veces con determinadas poblaciones emitimos y no escuchamos. Ujú. Pues ha sido un placer compartir Igual. con Placer es vosotros mutuo. hoy. La verdad es que se me ha hecho bastante corto y yo creo que tenemos que emplazarnos a ver si a futuro podemos hacer un encuentro con ellos y Sí, que que sean genial. ellos los que den su punto de vista, su opinión, y nos digan en qué cosas tenemos que modificar. Muy Pues bien. buenas tardes, Gracias, cerramos Alberto, aquí por y os invitarnos. convocamos a los siguientes encuentros de En torno a una mesa, miradas diversas. Pues muchas gracias por la invitación y nada, buenas tardes a todos. Gracias, Alberto.